Alcanos, los bloques básicos de la química orgánica. ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común el gas que usamos para cocinar, la gasolina que impulsa nuestros autos y el plástico que encontramos por todas partes? La respuesta está en los alcanos, un grupo de compuestos químicos que forman la base de innumerables cosas que usamos a diario. Descubra el fascinante mundo de los alcanos. En esta presentación, vamos a explorar qué son los alcanos, cuáles son sus propiedades, cómo se nombran, lo más interesante, cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Estas moléculas simples pero poderosas son los bloques de construcción de la química orgánica, y te sorprenderá saber cómo están presentes en tu vida diaria de formas que ni siquiera imaginas. ¿Listo para sumergirte en un viaje químico emocionante? Los alcanos son utilizados como combustibles, disolventes y materias primas para la síntesis de otros compuestos orgánicos. Un alcano es un hidrocarburo, lo que significa que está compuesto únicamente por átomos de carbono e hidrógeno unidos mediante enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son aquellos que se dan entre átomos no metálicos, los cuales comparten uno o más electrones. En el caso de los alcanos los enlaces son simples, de un solo enlace, y cada átomo de carbono tiene 4 enlaces. En la estructura de los alcanos N representa el número de átomos de carbono en la molécula. La estructura de los alcanos indica la cantidad de átomos de hidrógeno necesaria para saturar cada carbono. Esto significa que cada carbono está unido a otros carbonos por enlaces simples y el resto de sus enlaces se llenan con hidrógenos. Cada carbono forma 4 enlaces covalentes, es su capacidad máxima. Si tienes N carbonos en una cadena, los extremos de la cadena necesitan un hidrógeno extra cada uno. Por eso se suma más 2. Los carbonos intermedios comparten enlaces con otros carbonos y también con hidrógenos, siguiendo la proporción de la fórmula. Te presentamos los siguientes ejemplos para entender mejor. Si en la estructura de los alcanos N es igual a 1, quiere decir que la molécula tiene un átomo de carbono y siguiendo la estructura presenta 4 átomos de hidrógenos. Ahora, con N igual a 2, al tener 2 átomos de carbono en la molécula, el número de hidrógeno es calculado multiplicando 2 por la cantidad de estos carbono más 2, lo cual origina una cantidad de 6 hidrógeno. Siguiendo esta línea, al conocer que la cantidad de átomos de carbono es igual a 3 y realizando el procedimiento correspondiente obtenemos una cantidad de átomos de hidrógeno igual a 8. Nota que a medida que aumentas el número de carbonos, los hidrógenos se ajustan según la fórmula. Es como construir una cadena. Los carbonos forman la columna vertebral y los hidrógenos llenan los espacios restantes para completar los enlaces. La nomenclatura de los alcanos sigue las reglas establecidas por la IUPAC, Organización Internacional de Química Pura y Aplicada. La gráfica es una tabla que muestra los nombres y las fórmulas moleculares de los primeros 10 alcanos. Indica el nombre común del compuesto según la nomenclatura química. Los prefijos met, et, prap, etc., se basan en la cantidad de átomos de carbono en la cadena principal. Los alcanos son apolares, y su uso principal está relacionado con combustibles como el gas natural, metano, y la gasolina, mezclas de octano y otros hidrocarburos. El procedimiento para nombrarlos es el siguiente: se elige la cadena más larga de átomos de carbono como la cadena principal. La cantidad de carbonos determina el nombre base del alcano. Así para la primera fórmula tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Basándonos en la tabla anterior, la cantidad de 5 carbonos presentes en la molécula hace referencia al prefijo pen. Y como es un alcano utilizaremos el sufijo ano. Así el nombre correspondiente para esa molécula siguiendo la nomenclatura de la IUPAC es pentano. Para la segunda molécula también tenemos un total de 5 alcanos, solo que esta fórmula presenta una ramificación, más aún así la cadena principal es de 5 carbono, la cadena más larga. Para la tercera fórmula vemos que la cadena en línea presenta 7 carbono, pero si contamos el número de carbono que tienen las ramificaciones, el número de carbono es mayor llegando a un total de 9 carbonos, usando el prefijo non y el sufijo ano se llama nonano. Aquí tienes la tabla completa con los nombres de los sustituyentes alquilos más comunes, organizada por el número de carbonos. Nombres sistemáticos, derivan de los nombres de los alcanos correspondientes, sustituyendo la terminación ano por ilo. Ramificaciones. Los prefijos como iso, sec y ter indican la disposición de los grupos en los sustituyentes.
La cadena principal se numera de forma que los sustituyentes tengan los números más bajos. El nombre se construye indicando la posición de los sustituyentes, número del carbono. El nombre del sustituyente, en orden alfabético si hay más de uno. El nombre de la cadena principal, si hay más de un sustituyente igual, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, entre otros. A continuación tenemos 4 ejemplos de cómo nombrar los compuestos. En el número 1 tenemos una molécula con un carbono y sin ramificaciones, por lo cual dicha molécula lleva el nombre de metano como es indicado anteriormente. Seguidamente el ejemplo número 2 tenemos una cadena lineal con 3 átomos de carbono, lo cual lleva por nombre propano según lo establecido por la IUPAC. En la tercera cadena presenta en el carbono 2 una ramificación de un metil, la cadena en total tiene 4 carbono por lo que su nombre es 2-metilbutano. El cuarto ejemplo posee 2 ramificaciones en el carbono 2 y en el carbono 3, la cadena as larga presenta 4 carbonos, entonces la molécula de llama 2,3-dimetilbutano. Ejercicio 1. Asigna el nombre correcto según la IUPAC al siguiente compuesto, che. Solución. 1. Identificar la cadena principal, en este caso, es una cadena lineal de 4 carbonos. 2. Contar los carbonos, 4 carbonos igual a butano. Respuesta. El nombre del compuesto es butano. Ejercicio 2. Determina la fórmula molecular de un alcano con 8 carbonos. Solución. 1. La fórmula general de los alcanos es .2. Sustituyendo, H igual a 2, 8, más 2, igual a 18. Propiedades clave que explican su uso. Alta densidad de energía. Los alcanos liberan gran cantidad de energía al quemarse. Estabilidad química. Son resistentes a reacciones químicas, salvo la combustión. No polaridad. Esto los hace buenos disolventes para sustancias apolares. Gas natural. El metano y el etano, los alcanos más simples, son componentes principales del gas natural, usado para cocinar, calefacción y generación de energía. Gasolina y diésel. Los alcanos de cadenas más largas, como el octano, son componentes clave de los combustibles para vehículos. Queroseno y combustible para aviones, contienen alcanos de cadenas intermedias. Gas licuado de petróleo, compuesto principalmente por propano y butano, utilizado en cocinas, estufas y calentadores. Lubricantes. Los alcanos de cadenas largas, como el hexadecano y otros, se usan como bases para aceites lubricantes. Los alcanos se queman para producir calor y energía, siendo una fuente clave en plantas termoeléctricas. Fabricación de plásticos. A través de la conversión de alcanos a alquenos, se producen polímeros como polietileno y polipropileno. Producción de solventes. Alcanos como el hexano se usan en la extracción de aceites vegetales y grasas. Los alcanos como el butano e isobutano son usados en sprays y sistemas de refrigeración por ser gases a temperatura ambiente pero líquidos bajo presión. Asfalto y parafinas. Alcanos de cadenas muy largas son componentes principales del asfalto, usado en carreteras, y las ceras parafínicas, usadas en velas, impermeabilización y recubrimientos. Los alcanos como el heptano se utilizan como disolventes para eliminar grasas y aceites en procesos industriales. El propano y el butano son utilizados en calentadores portátiles, barbacoas y otros equipos de camping. La vaselina, derivado de alcanos de cadena larga, se usa en ungüentos, bálsamos labiales y otros productos de cuidado personal. Aquí tienes algunas conclusiones generales sobre el tema de los alcanos, definición y estructura. Los alcanos son hidrocarburos saturados, compuestos únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, con enlaces simples entre los átomos de carbono. Propiedades físicas. Los alcanos son generalmente no polares, insolubles en agua y tienen puntos de ebullición que aumentan con el tamaño de la molécula debido a las fuerzas de dispersión de Van der Waals. Importancia práctica. Los alcanos son componentes clave del gas natural y el petróleo, y se utilizan como combustibles, metano, propano, butano, y materias primas para la industria química. Impacto ambiental. La quema de alcanos libera dióxido de carbono, contribuyendo al efecto invernadero. Sin embargo, también son esenciales en la transición energética como combustibles limpios. La química de los alcanos no solo nos conecta con los procesos industriales, sino también con el impacto ambiental que generan, recordándonos la importancia de un uso responsable de estos recursos. Espero que esta presentación haya sido útil para entender mejor a los alcanos y su papel en nuestro mundo. Gracias por su atención.